¿Te han intentado callar? Sí, una vez tuve un arma aquí en mi pecho y una persona que había sido enviada por el gobernador para asesinarme, y pude hablar con esa persona y fue un segundo de dudas de esa persona que me permitió irme, estar viva. Yo honraría montones de personas que he amado, que he querido, que he tenido la suerte de conocer, y algunas han sido asesinadas. Uy, me voy a emocionar, pero por ejemplo, Betty Cariño, la honro a Betty Cariño, Berta Cáceres, Berta. Rubén Colío. eh, bueno, han habido una lista enorme de personas con la que he compartido. Estoy agotada, pero no tengo opción. No puedo dejar de luchar porque es mi destino, porque hay un espíritu que me inquieta y que me lleva a no poder tener paz si no salgo a defender. Las amenazas de muerte son constantes y sé que lo pueden concretar. Y no me preocupa. No me preocupa, y siempre digo lo mismo. ¿Por qué la vida nuestra como humanos es más importante que la vida de la montaña, que la vida de los ríos, que la vida de los bosques, que la vida de la selva? ¿Por qué entronizamos la vida del ser humano por encima del resto de la naturaleza? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Óscar Morales Podcast. Un espacio de charla, de opinión, de debate, de denuncia. Porque aquí creemos fielmente en que los grandes cambios comienzan hablando. Y hoy es un honor para mí presentar a una invitada internacional que su nombre ha retumbado en prácticamente todo el mundo y en espacios muy importantes. Una defensora de la vida, porque la naturaleza y todo lo que tiene es vida. Moira Millán, muchas gracias por estar de verdad en Óscar Morales Podcast. Yo sé que estás en México y tienes una agenda bien apretada, pero te agradezco muchísimo el que estés aquí. Pero yo no te voy a presentar. Quisiera que tú te presentaras, por favor, para el público, para los que no te conocen, para los que te conocen un poco, o para los que te conocen o creen conocerte. ¿Quién es Moira Millán? Bueno, Mari Oscar, Inchayo Lentañipuque. Estoy muy contenta de estar con vos en esta conversación. Bueno, yo soy una mujer mapuche. El pueblo Nación Mapuche es un pueblo indígena del sur de la Patagonia Argentina. Todo el territorio mapuche se llama Gualmapu. Tenemos 14.000 años de existencia como pueblo-nación. Soy activista, defensora de todos los derechos, no solamente humanos, de las mujeres en particular, sino también de la naturaleza. Y soy escritora también, novelista, ensayista, guionista de cine, madre, abuela, de todo un poco. Y bueno, y me encuentro ahora de gira presentando mi libro Terricidio, pero fundamentalmente creo que soy una mujer que ama profundamente la naturaleza, la tierra, la mapu, y siento que debo responder al legado de mis Cuifiquechayén, de mis ancestros y ancestras, respetando, honrando la vida, resguardando los territorios. Tú has recorrido muchas partes de este planeta. Y sigo recorriendo. Y lo sigues recorriendo. Y me llama mucho la atención el título de tu más reciente libro. ¿De dónde viene? ¿Por qué ese título? Que es Terricidio. Bueno, un poco viendo las distintas categorías que se van desglosando, como caracterizando el momento histórico que la humanidad atraviesa, y sobre todo esta matriz civilizatoria, veíamos con las hermanas indígenas del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir
que habían aspectos que no eran considerados dentro del análisis de los ambientalistas, ni de los sociólogos, ni de los antropólogos. Es decir, se habla de genocidio, se habla de ecocidio, se habla de epistemicidio, pero aún todo ese conjunto de formas de asesinar la vida no contemplaba el mundo perceptivo que los pueblos indígenas tenemos, es decir, las energías, llámales espirituales, energías que constituyen la vida, que determinan el orden cósmico y que están en los espacios sagrados. Y esos espacios que ahora están siendo contaminados por el extractivismo, que están siendo apropiados por los grandes latifundios. Entonces decíamos, no se trata solo del ecosistema, sino que se trata también de la defensa del ecosistema espiritual. Y cómo todas las vidas se entrelazan. No es que se puede analizar la crisis civilizatoria de manera fragmentada y decir, bueno, vamos a luchar contra el desmonte de la selva del Amazonas, pero no importa si asesinan a todos los indígenas. O vamos a analizar solo el problema de los derechos humanos mientras sigan la industria cárnica y la agroindustria contaminando y destruyendo otras vidas, o se desmonte los bosques, sino que todas las vidas importan, todas las vidas son valiosas, e incluso relacionamos el terricidio con el asesinato, por ejemplo, de los feminicidios, infanticidio, transvesticidios, porque también la diversidad de género es parte de esa diversidad ecosistémica. Defendemos no solamente el derecho a la vida de todas las especies, sino de la diversidad que habita nuestros cuerpos territorios. Cuando tú viajas y llegas a estos lugares, territorios indígenas, las mujeres, los niños que viven ahí, los hombres que trabajan, ¿qué ves? ¿Con qué te encuentras? ¿Y qué es eso que te hace defender la tierra? Me encuentro con mucha opresión, empobrecimiento, contaminación, dolor, sufrimiento, pero también siempre, siempre hay un atisbo de humanidad elevada que generalmente reside en las niñeces y en las mujeres, que a pesar de la falta de agua, a pesar de la erosión de los suelos, a pesar de la represión, cultivan su tierra, tratan de sembrar el alimento. Hay ternura, hay amorosidad con el entorno. Ver la forma en que juegan las niñeces, trepan los árboles, observan a los pájaros. Entonces yo veo que hay oportunidad. A pesar de todo hay oportunidad. Sí me preocupa la escalada de violencia creciente que viene de la mano de todo un sistema que va lamentablemente inoculando el odio como una forma de hacer política, como una forma de relacionarnos, el temor al florecimiento pleno del espíritu de las mujeres, porque eso es lo que lamentablemente estamos viendo hoy con los gobiernos fascistas, misóginos y racistas que se van emplazando en la geopolítica global, que hay un temor hacia el florecimiento de las mujeres. Pero creo que estamos como atravesando la noche. Hay un yerpum, decimos en el mapudungún, que es atravesar la noche. Entonces, claro, vemos ese sufrimiento, sentimos el dolor, un genocidio como se está dando en Gaza, en Palestina, las guerras que estamos viendo en Ucrania, con Rusia, los muros que se quieren levantar de manera vertiginosa y de un modo tan inhumano para evitar la transhumancia de los pueblos, porque hoy decía en mi charla, la categoría migrante no debería existir, porque la categoría migrante habilita y legitima esos muros, esas fronteras inventadas por esta geopolítica de la muerte. Nosotros tenemos que reafirmar el derecho a la transhumancia. Somos transhumantes desde que nacemos como humanidad, lo hemos sido siempre. Y de repente no sé cómo la estupidez empezó a cobrar sentido en esta civilización absurda que hoy estamos todos obedeciendo de manera ciega
y también es suicida en cierta medida. Creo que el terricidio lo que viene a plantear es todas las vidas se importan, todas las vidas se ensamblan, y para poder diagnosticar el mal necesitamos analizarlo profundamente para poder crear el bien. Entonces, lo que mi libro intenta hacer es una invitación a una reflexión profunda, pero un abordaje desde la memoria telúrica de los pueblos, desde la mirada ancestral de los pueblos indígenas, desde una cosmovisión diferente, ¿no? ¿Qué te hace luchar por el medio ambiente, por la tierra? ¿Cuál fue ese momento en el que tú dices, esta es mi labor, me toca a mí alzar la voz y que todo el mundo lo conozca? ¿Qué fue ese momento? Primero soy mapuche. Mapu significa tierra, che, gente, gente de la tierra. El amor. Sentir el amor de la tierra, sentir... Es que es muy difícil defender aquello que no se conoce. Okay. Pero yo vivo en un lugar donde hay bosque, donde hay río. Yo me siento triste y voy a caminar a la montaña y me siento abrazada por ese bosque. Me siento enferma y el lagüen, la medicina, emerge de las hierbas que están ofrendadas de manera natural por la tierra. Siento cansancio y encuentro en los frutos de la tierra la fortaleza. Entonces yo amo el territorio en el que habito y siento que ese territorio también me está habitando. Digo, a través de mí está hablando el río, la montaña, el paisaje de donde provengo. Amo vivir en la Patagonia, creo que no viviré en otro lugar del mundo. A pesar que me han ofrecido trabajo en otras partes del mundo, siempre elijo quedarme en mi territorio y siento que ese territorio también me ha elegido. Luchar, yo no creo en el medio ambiente, creo en la territorialidad de nuestros cuerpos y de nuestra existencia cultural como pueblos, por eso hablo de pueblos telúricos. Entonces, luchar por una vida plena, luchar por un aire puro, luchar por el acceso al agua, luchar para la cohabitabilidad con los seres, con nuestros hermanos mayores animales, es luchar por un modelo de habitar el mundo distinto que sí nos va a dar la felicidad que hoy nos está siendo arrebatada por este sistema de muerte, ¿no? Creo que no es que tengamos alternativa, es nuestra obligación. Como ser humano tenemos que y como parte de esta generación, digamos, no podemos dejarle este problema a las generaciones que vienen. Tenemos que solucionarlo. Si las generaciones anteriores no tuvieron el coraje, no tuvieron la iniciativa de transformarlo todo y legarnos a nosotros una mejor vida, nos corresponde a nosotros hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación. No dejamos herencias, tenemos que dejar legados. Defender la vida es una de las labores más peligrosas a las que nos enfrentamos como humanidad. Y la región del continente hispanoparlante es de las regiones en donde más activistas les arrebatan la vida. Y tú estás en ello. Pones en riesgo también tu vida al alzar la voz, al tocar intereses. ¿Te han intentado callar? Oh, sí. Bueno, he pasado por situaciones que han sido determinantes. No voy a hablar de traumáticas porque la he podido ir sanando y la he podido ir procesando, pero sí, una vez tuve un arma aquí en mi pecho y una persona que había sido enviada por el gobernador para asesinarme, y pude hablar con esa persona y fue un segundo de dudas de esa persona que me permitió irme, estar viva. Las amenazas de muerte son constantes y sé que lo pueden concretar y no me preocupa. No me preocupa y siempre digo lo mismo. ¿Por qué la vida nuestra como humanos es más importante que la vida de la montaña, que la vida de los ríos, que la vida de los bosques, que la vida de la selva? ¿Por qué entronizamos la vida del ser humano por encima del resto de la naturaleza? Si me matan por defender el río al que amo y con el cual cohabito, y mi muerte contribuye a sostener la vida de ese río, la ofrendo.
Es decir, a veces hemos ofrendado nuestra vida en nombre de banderas que solo han traído dolor. Hemos ofrendado nuestra vida para sostener gobiernos corruptos. Hemos ofrendado nuestra vida para justificar guerras no solamente absurdas, maquiavélicas. Ofrendar la vida para resguardar una selva, un bosque, un río, es algo maravilloso. Yo estoy dispuesta, lo voy a defender. Y el día que aquellos detentores de la muerte quieran eliminarme, pues que lo hagan. Yo voy a estar feliz de saber que hice lo correcto. Y la gran pregunta que me hago todos los días de mi vida, ¿esto que estoy haciendo? Mis antepasados, mis antepasadas, los Cuif y Quecheyem, ¿qué dirían? ¿Estarían de acuerdo? Y si la respuesta es sí, esto que hago es lo que ellos ordenarían, lo que me han legado, entonces estoy en paz. En la actualidad, cada vez se llevan a cabo muchas reuniones para hablar de estos temas. Si bien cada vez es más común dentro de las agendas de los gobiernos hablar de la defensa del territorio, pero es real. Es decir, eh, las Naciones Unidas, comúnmente escuchamos las reuniones de la COP, vemos a gobiernos estadounidenses del norte global empezar enérgicamente a decir que tenemos que cuidar el medio ambiente y la transición energética y todas estas cosas. Pero tú has estado ahí, a ti te han invitado gobiernos. Ujú. ¿Qué tan cierta es esta lucha? La verdad es que ya hay estructuras rígidas que predeterminan los resultados de estas supuestas negociaciones. Ya la palabra negociación me parece nefasta. Me parece que lo que tendría que haber es un planteamiento de consenso por una agenda, que sea la agenda de la vida. Y lo que realmente sucede en esos espacios es una performance donde hacen como que, pero en realidad ya han cerrado el sostenimiento de sus grandes negocios, la especulación de sus grandes negocios. Cuando se larga el red en la década de los 90, que muchos creían que podría ser una alternativa para mitigar las emisiones de CO2, y lo que significó fue un mercado de carbono que trajo consecuencias concretas a la vida nuestra. Yo vivo en un lugar que en la década de los 90, gracias al red, el gobernador permitió la forestación, a la monoforestación de pinos y fue acabando con el bosque nativo. Y esto le permitió a las empresas petroleras norteamericanas que operaban en la Patagonia seguir contaminando, pero a cambio tenían esos bonos de carbono donde monoforestaban y decían, estamos bien, estamos cumpliendo con las normativas, con lo que se ha decidido para mitigar, y todo eso es mentira. Entonces, creo que creer de manera inocente, con esa ingenuidad que roza la irresponsabilidad de los pueblos, de que los gobiernos que están justamente sosteniendo esta matriz civilizatoria de muerte, esta necropolítica, decían por ahí, van a encontrar una solución al problema, es absurdo. No, no va a salir de Naciones Unidas la solución, ni va a salir de las COP, ni de ninguno de los mega estamentos en los que supuestamente se sientan a debatir soluciones. Yo creo que tenemos que desandarlo todo y crear una alternativa civilizatoria nueva. Y tienen que producirse con claridad propuestas de transición, pero no de transición planteada desde la especulación y de la mirada del mercader, sino transiciones que realmente estén fortaleciendo los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Estás aquí en México y México es el reflejo de muchas cosas que ocurren en, en- en América Latina, pero ¿qué piensas de México? ¿Cómo lo ves históricamente? Somos un país que está cercano a Estados Unidos, país en los que llegan muchos Mm, latinoamericanos, intentan cruzar, un país en donde muy rico y llegan las empresas, las mineras canadienses, las petroleras, eh, los zares del dinero. ¿Cómo
seguramente ocurre más al sur. ¿Qué piensas de México? Bueno, es muy difícil simplificar porque son muchos abordajes y lecturas respecto a México. Recuerdo la primera vez que vine a México, una frase que me impactó era: ay, México lindo, tan lejos de Dios y tan cerca de Cerca de Estados Estados Unidos. Unidos. Y cuando empecé a recorrer México, entendí esa frase. Creo que México tiene una multiplicidad de, yo le digo, de pliegues de memoria, ¿no? Son pueblos con mucha resiliencia. Y digo son pueblos porque no solamente está el México criollo, está el México indígena, Claro. de las plurinacionalidades, con mucha resiliencia, con mucha capacidad de resolver problemas cotidianos, con mucho coraje. Hay que ver ese México que enfrenta la narcoterritorialización, que enfrenta la corrupción, que enfrenta la opresión especuladora de Estados Unidos, los feminicidios que crecen. Sí. Y a pesar de todo eso, ese México sale a la calle, sigue demandando, sigue reclamando. Hoy ese México lleva a la presidencia a una mujer por primera vez en la historia. Yo creo que México es realmente una puerta, un portal hacia una refundación cosmográfica, ¿no? De repensar la geopolítica desde un lugar distinto. Entonces, no le va a ser fácil. Por supuesto que no le va a ser fácil. Me preocupa ahora el triunfo de Donald Trump, que es misógino, que es racista, que está contra los derechos de los migrantes, y que le va a hacer la vida imposible a México, teniendo una mandataria mujer que vamos a ver si realmente va a respetarla como tal o va a tratar de reducirla y menoscabarla como lo ha hecho con su contrincante. Me parece que ahí va a depender muchísimo del soporte popular, de que los mexicanos y mexicanas se pongan a la par de su presidenta y sostengan también una agenda que sea por la vida. Yo no sé a veces cómo pueden ustedes superar tanto dolor con tanta alegría. Les amo, realmente amo al pueblo mexicano, siempre aprendo mucho. Los zapatistas fueron un antes y un después en la agenda indígena para el mundo. El pueblo de Cherán, con su autodeterminación, también fue un ensayo, un modelo de ensayo social y político muy interesante. Las mujeres que están en Ciudad de Juárez reclamando por la aparición con vida de sus desaparecidas, son una bandera de dignidad, de coraje y de amorosidad al mundo. Todas las experiencias que van surgiendo de México siempre son vistas con interés. Algo se cocina en México más allá de los tamales y de las tortillas, Claro. y que es ese modelo de nueva sociedad, de epistemologías ancestrales en diálogos con saberes actuales que van proponiendo desde lo micro, desde lo local, pero que pueden llegar a tener en algún momento un impacto global. Pero Argentina también empezó hace no mucho un proceso, un cambio radical en muchas cosas. Yo no lo creo tan así, lamentablemente. Yo creo que ¿Cuál es el diagnóstico? Es que hay postulados que no son cuestionados en Argentina. Yo creo que la verdadera grieta en Argentina no es el peronismo o la izquierda versus la derecha. La verdadera grieta en Argentina es el racismo. Argentina es un país tremendamente racista, es un país negacionista de la plurinacionalidad, que habita los territorios, es un país que se cree lamentablemente hasta ahora en la Europa de Sudamérica, le cuesta muchísimo asumir que es parte del enraizado indoamericano. Hay un modelo de gobernabilidad que es incuestionable en la lógica de la argentinidad. Y ese proceso de argentinización, completamente abstraído de sus raíces y su verdadera historia, construido desde el genocidio, permite que nuevos genocidios se sucedan. Entonces, el fenómeno Milei no es un fenómeno caído del cielo, traído por platillos voladores. Es un modelo de país que ha estado siempre. Y que ha cogobernado incluso hasta en los gobiernos llamados populares o progresistas, han estado siempre.
los señores y señoritas manchados con sangre oligarca, sangre de los pueblos indígenas, ocupando estamentos de poder, creando legislación y generando también nuevos partidos, como estamos viendo actualmente. Esos personajes nefastos han estado siempre y no han sido cuestionados, no ha habido justicia. O sea, memoria, verdad y justicia ha sido para un segmento de la población blanca argentina que sufrió la última dictadura militar. Ahora, todos los desaparecidos, todos los muertos de los pueblos indígenas, jamás hemos tenido el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y hasta que no haya esa sanación, ese nuevo nacimiento de Argentina, no podemos decir que estamos frente a procesos verdaderamente revolucionarios. ¿Qué intereses has tocado? Porque vas por gran parte del mundo y llegas a eventos importantes, te toca estar, me imagino, pero sin temor a equivocarme, casi de frente o de frente a personas poderosas, a la gente del dinero. ¿Qué intereses tocas? No voy a hablar de mí porque sería como no darle el valor al tejido colectivo. Okay. Y yo desprecio todo lo que es individualista. Okay. De hecho, me han nominado muchos premios y siempre pregunto, ¿esos premios se pueden colectivizar? Y cuando me dicen, no, esos premios son individuales, son para personas, entonces no me interesa. Y siempre critico la premiación individual, porque somos el resultado de los tejidos colectivos. Y dentro de ese tejido colectivo, los intereses que el pueblo nación mapuche, que las mujeres indígenas hemos tocado, van desde los multimillonarios que están asentándose en nuestros territorios. Yo cuento el caso de Soledad Cayunao, por ejemplo, que es una lamguén, una hermana mapuche que está peleando contra el Emirato Árabe, que se ha quedado con las nacientes del río Chubut. Tenemos el caso de hermanos mapuches lamguén que están peleando contra Benetton, que se ha quedado con 1 millón de hectáreas. Joel Lewis, que es otro millonario inglés que se ha quedado con un lago. Donde yo vivo, si algún día vas y vas a ser muy bienvenido, vamos a hacer un tour y tenemos a parientes de Sarah Ferguson, es decir, la corona británica, al presidente Le Coq Sportif. Son todos millonarios, instalado príncipe de Qatar, instalado en la Patagonia. ¿Por qué la Patagonia? Hay un informe, esto lo supe hace muchos años cuando yo luchaba contra un megaproyecto de represas que se quería hacer en el río donde vivo. Se ha hecho un informe como una prognosis de lo que va a pasar con el calentamiento global, las zonas que van a ser inundadas en el planeta y que van a tener daño irreversible. Y entonces justo la cordillera de los Andes y la Patagonia va a ser el lugar más habitable del planeta, con agua dulce, donde se va a poder cultivar, donde se va a poder todavía sostener la vida. Entonces, quien tiene la información tiene el poder. ¿Qué han hecho los multimillonarios que están contaminando, destruyendo todo? Sí. Han ido a comprar tierras a Patagonia. ¿Quiénes están en la Patagonia luchando por preservar la vida? Los mapuches. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos de turno? Todos, ¿eh? No estoy hablando solo de Milei. Estoy hablando incluso de los gobiernos que le antecedieron. Todos declaran al pueblo mapuche como el enemigo interno, como el pueblo terrorista. Y no es que somos terroristas, sino que a ellos les aterroriza que a partir de la lucha del pueblo mapuche se pueda evidenciar una alternativa civilizatoria. Le aterroriza que podamos ser ejemplo de que se puede construir un modo de habitar el mundo diferente. Entonces nos declaran como el enemigo interno. Y sí, han creado lamentablemente una nueva fuerza dentro de la ocupación que ya tenemos el pueblo mapuche, que se llama Comando Unificado. Los desalojos son con represiones, hay muertos, ha habido el caso del asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Elías Garay, heridos, situaciones traumáticas de las niñeces mapuches, porque no les importa nada, porque quieren defender los intereses de las grandes corporaciones y la vida del pueblo mapuche no les importa, no
no vale. Es decir, hay vidas que son asesinables y hay vidas que no. Y decidieron que la vida de los pueblos indígenas son vidas asesinables. Incluso sé que órganos como el Banco Mundial y todas estas organizaciones ven la vida de los europeos o del norte global hasta 10 veces más valiosa que la de los del sur global o que los latinoamericanos. Pero, y eso es lamentable, y eso es el reflejo que, que impera, porque estos hombres del dinero, eh, o bueno, estas corporaciones, pues llegan y arrasan con todo y se lo quedan con todo. Pero hábleme de la resistencia del pueblo mapuche, porque es una resistencia que podríamos decir que se replica o es el reflejo de muchas resistencias que hay en el Amazonas, en varias partes de América, pero hábleme de esa resistencia y al final tú eres un referente. Digo, no quiero individualizar el discurso, pero sí es importante porque te vuelves tú un referente. Yo creo que la resistencia del pueblo mapuche es una resistencia ancestral, pero también es una resistencia que provoca reexistencia a partir de la espiritualidad. Okay. Entender que esta pelea, que esta guerra contra el mal, no la estamos dando solo, sino que estamos ayudados por la montaña, por la lluvia, por la nieve, por los animales, que somos un todo de terrícolas luchando contra ese plan maléfico de eliminación de la vida, y que esa unidad se da a partir del diálogo que a partir de nuestra espiritualidad, ¿no? Recuperamos nuestra espiritualidad. Entonces el pueblo mapuche es un pueblo que no tiene armas, es un pueblo que lucha contra intereses billonarios, es un pueblo que mientras te acribillan con fusiles y con drones y con armas sofisticadas, de hecho hace poco se ha comprado cantidad de armas a Israel, el pueblo mapuche está con piedras. ¿Y cómo puede ser que ese pueblo, que solo tiene piedras, que solo tiene la naturaleza, esté resistiendo? ¿Cómo se explica? El coraje que nos habita nos está dado por esa fe absoluta en que no estamos solos, que nuestros ancestros y ancestras nos acompañan, que la naturaleza está como aliada. Voy a contarte un ejemplo. Okay. Se iba a inaugurar un emprendimiento minero en una zona de la cordillera de los Andes. Entonces se decide hacer una ceremonia espiritual antes de salir a la lucha e impedir. La idea era tomar la planta donde se va a instalar la minería. Entonces se hace la ceremonia y se llena de fuerzas represivas y viene en helicóptero el gobernador con los funcionarios, con los empresarios, y cuando iban a aterrizar se levanta un viento tan fuerte que empieza a dar vueltas el helicóptero, no pueden aterrizar y terminan teniendo un accidente. Por supuesto, los diarios dieron cuenta de eso como, bueno, una desgracia con suerte, no murió nadie, salieron apenas heridos, pero no se puede inaugurar. Quienes estuvimos en la ceremonia decíamos, bueno, pedimos ayuda al viento, el viento se hizo presente, pedimos ayuda al agua, pedimos ayuda a los animales. Había un gran guerrero mapuche llamado Calfucurá que le decía a los conquistadores, oye Winca, cuando elimines hasta el último de los mapuches, cuídate del viento, cuídate de la lluvia, cuídate del puma, cuídate del cóndor, porque todo eso somos nosotros. ¿Cómo enfrentar a estas corporaciones, a estos países gobernantes que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos? Nosotros hemos hablado en este espacio de temas de minería, de despojo, de indígenas acusados injustamente y encarcelados por defender un río, asesinados. Y muchas veces nos escriben
la gente que nos está viendo, y seguramente muchos lo harán, y nos dice, ¿cómo le hago? Porque se siente esa impotencia, ¿no? Se siente esa impotencia de decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? O sea, estoy en mi casa o voy en el transporte y voy viendo o escuchando este podcast, te leo y digo, ¿cómo le hago yo desde mi casa? ¿Cómo aporto? Porque al final los mapuche, los mayas, las comunidades indígenas, todos los que estamos escuchando esto en este idioma, tenemos una relación. O sea, nuestra historia, nuestra sangre viene de ahí. Y muchos nos preguntan, y a veces, te soy bien sincero, no sé qué decir, no sé cómo contestar. Para mí, mi arma es el micrófono. Pero pues, podría funcionar o no, pero tú que has estado ahí, ¿qué le decimos a la gente que quiere también luchar? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que el que se pregunten ya es algo maravilloso. Ok. Hay un despertar. La tierra le está cosquilleando los pies para que salgan a caminar. Segundo, a veces hablamos mucho. Tal vez esas personas que se preguntan ¿cómo le hago? Que vayan a escuchar el viento, que vayan a la montaña, que caminen los bosques, que le pregunten a los espíritus de la tierra. Van a recibir sueños, van a tener revelaciones, van a encontrarse con personas, van de pronto a empezar a tejer sin darse cuenta y van a encontrar su propósito, porque todos y todas y todes tenemos un propósito. Y ese propósito está siendo vedado porque nos están anestesiando, porque no nos quieren fuertes, porque no nos quieren felices, porque no nos quieren con claridad. Entonces utilizan todas las herramientas, desde la apropiación cultural, desde el vaciamiento cultural, nos debilitan con las comidas, nos envenenan con los remedios, nos distorsionan el conocimiento con la educación, utilizan, instrumentalizan todas las herramientas para que no despertemos. ¿Y sabes qué maravilloso? Aún así despertamos. Nos llenan de miedo. Nos llenan de miedo. Hablando del miedo, te voy a contar algo. Una vez charlando con la Machi María Huentelén, que es una hermana mujer medicina muy poderosa, a la que quiero muchísimo porque me curó de un cáncer de estómago, le preguntábamos, en la época de la conquista del desierto, preguntamos sobre la alimentación, cómo alimentarnos para estar fortalecido. Y ella decía, en la época de la conquista del desierto o de la pacificación de la Araucanía, los mecanismos de tortura, de agresión, de muerte, de infringir dolor del Winca, del invasor hacia nuestras cuerpos y cuerpos, era tan terrible, tan inimaginable, que enloquecíamos. Y nos agarraba ataque de pánico, o sea, miedo, un miedo que nos inmovilizaba, un miedo desconocido frente al horror del genocidio. Entonces, para que esas personas volvieran a sanar y salieran de ese miedo, había que cazar el animal más valiente, decía ella, ojalá un puma. Entonces comían la carne de ese animal más valiente, al que previamente se le pedía permiso y se le honraba, y volvíamos a ser habitados de coraje. Hoy comemos carne acobardada. Hoy la industria cárnica nos pone en nuestra mesa animales completamente sufridos, maltratados, acobardados, y si somos lo que comemos, no es de extrañar que estemos habitados de manera continua por los miedos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Interpelémoslos todo, desde qué comemos, qué tomamos, cómo caminamos, qué respiramos, con qué nos vestimos, cómo celebramos, qué escuchamos. Empecemos a pensar cuánto tiempo le damos a la escucha de la naturaleza. A veces la contaminación auditiva no está puesta en el mismo lugar de preocupación y de agresión a nuestra vida como cualquier otro modelo de contaminación. Pero la contaminación auditiva también nos está perdiendo. Entonces, ver cómo podemos cambiar nuestra vida en función de eso. Ahora,
cada uno va a tener una respuesta distinta. Claro. No hay un tip, Sí, claro. no hay una respuesta hegemónica, porque somos pluriversos cada uno de nosotros. Entonces, nuestros ancestros, nuestras ancestras nos dirán cómo caminar. Creo que ya en el momento que nos preguntamos, hay un despertar. Y por eso yo no creo que estemos perdiendo esta lucha. Yo creo que, es más, hemos avanzado tanto que de manera desesperada y aterrorizada, ellos van creando más balas, van sofisticando sus armas contra los pueblos, van creando leyes más terriblemente represoras, porque están temiendo que el desgaste de este sistema ya no haya muro de contención frente al levantamiento y la rebelión de los pueblos. Creo que está llegando a su fin. Aunque nos parezca que no hay luz más allá, sí. Yo creo que está llegando a su fin. Por eso se están comportando como se están comportando. O sea, están cerrando filas ante la acumulación de fuerza de estos pueblos. Sí. Me encanta Entonces, para la gente que nos está viendo y se pregunta cómo le hago, entonces desde el primer momento en el que nosotros ya estamos hablando de esto y de que ya lo escuchan y se empiezan a preguntar, ya empieza un despertar. Sí. Que de ahí tomo un poquito la frase de este programa, que es: los grandes cambios empiezan hablando. Porque así es. Si tuvieras tú enfrente, no a Oscar, sino a Donald Trump, ¿qué le dirías? Nunca sucedería eso, porque no creo que él sea un interlocutor válido y digno para que yo me siente a dialogar. Wow. Entonces yo estoy aquí porque creo que sí eres un interlocutor válido y digno para que podamos generar esta conversa. Entonces jamás acepto dialogar ni con ningún presidente. A veces, las veces que hemos hecho acciones directas en Argentina y me han invitado a la Casa Rosada, nunca he ido. Delego a otras personas, van siempre otras personas en representación de la acción, pero yo jamás me sentaría frente a ningún mandatario a hablar de nada, porque no los considero interlocutores válidos ni dignos. Wow. Y la gente, vuelvo al tema de la gente, porque creo que son los que empiezan a preguntarse y empiezan a mover. Y sí ha habido un avance. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que sí hay un avance. Pero ¿cómo ves a las nuevas generaciones? A los jóvenes que, por ejemplo, citabas el tema de Palestina, ¿no? Que cada vez hay más movilizaciones en contra de lo que está haciendo Israel. Y empieza a haber muchísimo más movimiento de una nueva generación, que muchas veces las nuevas generaciones son hasta insultadas, ¿no? Es que estas generaciones no les gusta esto. ¿Qué piensas de las nuevas generaciones? Bueno, primero no quiero generalizar, porque no se puede hacer un diagnóstico global de las nuevas generaciones, porque sí creo que así como nosotros estamos preocupados en que haya generaciones pensantes, alfabetizadas políticamente, también el enemigo se encarga de que hayan generaciones alienadas, absolutamente. Claro. Entonces, es muy difícil decir las nuevas generaciones van por acá o van por allá. Creo que hay expresiones de esas nuevas generaciones que sí están permeadas por la búsqueda del buen vivir como derecho, que van interpelando también al patriarcado, que buscan hacer nacer nuevas masculinidades de respeto, de amorosidad entre géneros, que hay mujeres fuertes, jóvenes, que van emplazando agenda sobre sus derechos. Y también hay segmentos absolutamente manipulados por el sistema, todo el día con el celular o los jueguitos, y que están zombies. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad, todas y cada una de los que somos papás, mamás, abuelas, abuelos. Es decir, nuestra primer trinchera de rebelión y de lucha son nuestros hijos, el renuevo generacional. Es decir, siempre decimos, bueno, a ver qué mundo le dejamos a nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿qué hijo estamos dejándole a este mundo? ¿El hijo que le estamos dejando a este mundo me da orgullo? ¿La hija que estoy dejando a este mundo me da orgullo? ¿Está realmente esta hija, este hijo que estoy sembrando sobre esta tierra, va a hacer florecer un mañana mejor? Entonces ahí empieza nuestro trabajo.
Yo me acuerdo una vez charlando he aprendido tanto de cada uno de los chachai, de las papás y de los ancianos y ancianas de los pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas. Me han enseñado y han ofrendado amorosamente muchos sus saberes. Me contaba por qué un pueblo en el norte de Argentina, que es el pueblo Huichi, me decían la importancia de cómo eran los enterratorios, los funerales. Entonces me decía este hermano, si nosotros enterramos a nuestros seres amados como corresponde, con las danzas, con los cantos, con todo lo que hay que hacer, entonces va a florecer la fuerza de esa persona. Esa fuerza va a estar ahí. Y cuando salga el alimento de esa tierra, también vamos a estar comiendo la fuerza de esa persona. También esa fuerza nos va a nutrir. Y entendí lo que era el buen morir, no solamente el buen vivir, el buen morir. Entonces nosotros estamos sembrando seres humanos también. No solamente estamos trayendo personas al mundo para que vivan en este momento, también cuando los sembramos en la educación, y también cuando morimos hay una siembra de cada uno de nosotros. Creo que es nuestra gran responsabilidad, las generaciones presentes y las generaciones futuras. Y las niñeces, que siempre las pensamos como generaciones futuras, en realidad las niñeces ya son el presente. Y debemos estar atentas a las niñeces, debemos cuidarlas, debemos caminar con ellas y debemos sembrar en ellas también el deseo de una vida que restablezca el orden cósmico, que respete la vida de los demás animales, que respete la vida toda. Tú has estado, y lo mencionabas hace un momento, cerca de la muerte. Y tú dijiste, no me importa morir. Es curioso porque la mayoría de los miedos que muchos pudieran tener es a morir. Pero me queda claro que a ti no le temes a la muerte. Pero, ¿a qué le temes? Le temo mucho que los espíritus de la tierra dejen de hablarme. Le temo mucho a dejar de soñar, a que no vengan mis ancestros a decirme cómo caminar. Le temo que cuando haga una ceremonia no haya respuesta a eso. Todavía hoy puedo decir que me escuchan, puedo ir a ofrendar, a hablar y algo se manifiesta. Siempre, siempre un elemento de la naturaleza aparece en ese diálogo. Cuando eso no sucede, cuando no hay nada, entonces algo estoy haciendo mal. Le tengo temor a no poder tener la claridad y la sabiduría y la lucidez para darme cuenta de lo que están esperando los ancestros, los Cuifi Cheyenne de mí. A no poder discernir cuándo es mi ego y cuándo es la fuerza telúrica la que me impulsa. Espero que no estar equivocándome, espero que realmente la tierra esté hablando a través de mí y me esté diciendo cómo andar. Y que no sea el ego, porque si no está impulsado desde la sabiduría de la tierra, si no hay sanación en la palabra, si no hay verdad, si no hay autenticidad, de nada sirve ningún discurso, de nada sirve salir a caminar. Ese es mi temor, que los espíritus de la Mapu no me reconozcan. Si bien tú has estado cerca de mucha gente poderosa, has estado cerca de héroes, que me imagino se quedan en el camino porque todos también... ¿A quién hay que honrar? ¿A quién hay que recordar y decir, por esto lo hacemos? ¿Cuál es tu motor? ¿O quién es tu motor? Yo honraría montones de personas que he amado, que he querido, que he tenido la suerte de conocer, y algunas han sido asesinadas. Hoy me voy a emocionar, pero por ejemplo, Betty Cariño, la honro a Betty Cariño, Berta Cáceres, Berta. Rubén Colillo. Bueno, han habido una lista enorme de personas con la que he compartido. Y hay un amor muy especial entre los activistas. Cada vez que nos encontramos en espacios, porque sabemos que ese abrazo,
ese encuentro, esa celebración puede no volver a repetirse. Yo estoy frente a vos en este momento, amenaza de muerte. Sé que muchos de mis hermanos y hermanas que están luchando, que están sufriendo la persecución, la cárcel, Matías Santana, la Machi Betiana Coluán, Soledad Cayunao. Bueno, haré una lista de los Lamien de los Quenquentreu, de los Pailiaco, personas con las que compartimos la comida, momentos, la risa, el fuego, el mate. Y de repente las represiones de esos maléficos gobiernos nos arrancan las vidas. ¿Y hay dolor? Claro que hay dolor. Sería absurdo decir que no hay dolor. Claro. Entonces, honrarlo significa no olvidar su legado, buscar justicia para ellos, seguir caminando el sendero que nos han marcado todos y cada uno, en mi propia familia, en mis ancestros, mis ancestras. Creo que eso es. Y también mis grandes, porque yo no creo ni en príncipes, ni en héroes, ni en princesas, ni en heroínas, pero creo sí en la fuerza y en la dignidad de quienes marcan un sendero. Y en eso yo quiero honrar al pueblo palestino, porque la dignidad del pueblo palestino es nuestra fortaleza. Ver cómo un pueblo que está siendo exterminado, porque realmente lo que quieren hacer con el pueblo palestino es eliminarlo de la faz de la tierra, y aún así sobrevive cada día. Y me imagino a las mujeres de ese pueblo cada día levantándose, viendo cómo alimentar a los hijos, saber que son sobrevivientes por horas, cada día, cada minuto de vida cuenta, porque no sabemos si los siguientes minutos pueden ser letales. Entonces yo honro al pueblo palestino. Y si hay un pueblo en el mundo capaz de levantarse cada día y enfrentar al enemigo desde el lugar del amor, desde el lugar de la resiliencia, como es el pueblo palestino, entonces los demás no tenemos excusa para ponernos detrás de nuestras cobardías y no hacer nada. Ojalá el planeta, todo el planeta saliera a decir basta al genocidio. Y por eso ahora, para el 8 de marzo, las mujeres mapuches, por lo menos un segmento del mapa de las mujeres mapuches, estamos impulsando que el 8 de marzo sea declarado en el paro mundial de las mujeres, que la consigna sea por Palestina, basta al genocidio. Creo que como mujer mapuche, sobreviviente, un pueblo que ha sobrevivido a un genocidio, la empatía es inmediata con el pueblo palestino. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Qué difícil. No lo sé, supongo que me gustaría que el recuerdo esté sobre todo en los emprendimientos en los que estoy, que son todos colectivos. O sea, doné mi casa para que haya ahí una pluriversidad indígena, que esa pluriversidad crezca, que no se detenga el día que yo no esté. Bueno, mis libros, hago novelas, estoy escribiendo ahora el guión para la película del Tren del Olvido, que es basada en mi novela. Me gustaría, antes de partir de este mundo, ser más prolífera en el arte, porque creo que no todo es poner el cuerpo y es luchar. También me gustaría que me recordaran como cocinera, porque valoro mucho, valoro mucho la comida, la alimentación. Si algún día me visitas, creo que te cocinaría rico. Y como una madre y abuela que ha intentado brindar ternura, amor, pero también marcado un sendero de cómo debemos relacionarnos con la vida toda. Yo estoy muy agradecida a la vida de ser abuela, porque me da la oportunidad de ser de reparar un poco el ensayo maternal complejo que tuve. Tuve una maternidad muy difícil, con mucha persecución. Me quitaron la tenencia de mis 2 hijos mayores en plena lucha contra la represa. O sea, mis hijos han sufrido mucho esta mamá activista, esta madre sola, además. Y ahora tengo la posibilidad de tener un abuelazgo
que marque la vida de mis nietas. Y el abuelazgo, que justamente en una sociedad donde hay tanto desprecio a la ancianidad, donde hay tanto desprecio, algunos hablan de gerontofobia, yo digo que en realidad lo que hay es un desprecio a la ancianidad. Yo la reivindico la ancianidad como una oportunidad de explayarnos en toda la sabiduría acumulada. O sea, a viejo y a vieja llega cualquiera, pero anciano con sabiduría, muy pocos. Y yo quisiera ser recordada como una anciana con sabiduría. Y espero ser una abuela que esté a la altura de toda la magia y la belleza que mis nietas me ofrendan cada día. ¿Tienes alguna escena en tu cabeza? Porque yo sé que seguramente has visto muchas cosas. Eh, Has hablado con mucha gente, mencionabas a estos héroes, hijos de la tierra, como Mm, todos. Pero también defender la tierra se va a escuchar mal, pero puede cansar. De repente no tienes energías para levantarte. Y yo te preguntaría, ¿qué te hace levantarte? mm. Porque pues, pones en riesgo tu vida, la de los tuyos, tú, los que te rodean, los que vienen contigo. Eh, y a veces eh, dices, híjole, no tienes fuerzas, me Mm. imagino. ¿Qué puede pasar? Somos Sí. humanos. No, no suena mal, porque hay que aceptar también las limitaciones, porque somos seres humanos. Es normal que nos cansemos. Y sí me siento muy, muy agotada. No es que mentiría si te diría, no, tengo una energía juvenil cada día para enfrentar la lucha. Estoy agotada, em, pero no tengo opción. No puedo, no puedo dejar de luchar porque es mi destino, porque hay un espíritu que me inquieta y que me lleva a, a no poder tener paz si no salgo a defender. Entonces tengo que andar. Y lo que pido es fuerza a mis ancestros y ancestras y a los espíritus, los puñena, los punehuen para poder caminar. Pero claro que me canso, claro que me canso, claro que siempre hago chistes y digo que, bueno, el día que el enemigo decida eliminarme y venga y me mate, le voy a estar agradecida porque voy a tener vacaciones eternas. Nunca he tenido vacaciones. Ok, Entonces digo, ok. bueno, que lo hagan, no me preocupa. Sí estoy cansada, creo que muchos de nosotros y nosotras y nosotres que estamos realmente en la primera línea todo el tiempo, nos cansamos. Pero también hay momentos de mucha celebración. Hay momentos de, hasta en las acciones directas, a veces hasta en medio de la balacera, de repente pasa algo gracioso que nos hace reír. Y ahí te das cuenta de que la vida tiene una multiplicidad de expresiones que nos ayudan a nutrirnos de fuerza. No nos alimentamos solo de comida para fortalecernos. Nos alimentamos también de la risa, nos alimentamos del canto, nos alimentamos de la danza, nos alimentamos de los abrazos. Y cuando crees que nos das más, que vas a tocar fondo, algo va a pasar que te va a volver a permitir emerger. Y yo confío en eso. Y el día que ya no pueda salir, los voy a aceptar también, porque es parte de la naturaleza. Y sé que ese día que ya no pueda salir, habrán otros que ya fueron preparados y saldrán a continuar el camino. Hay un grito mapuche que es el marichi huevo. Por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Entonces 10 veces venceremos, dice el marichi huevo. Y yo creo en eso, que somos un marichi huevo continuo. Cuando yo ya no pueda, otros estarán y otras preparadas para continuar. ¿Para ti qué es la riqueza? ¿Qué es el éxito? Son conceptos tan ajenos, no tengo ni idea. No sé. No tiene que ver con mi cultura. No lo entiendo. Estamos muy occidentalizados o con estos conceptos, ¿no? De hay que tener y acumular y tener éxito y ser importante, pero
Te voy a ser bien honesto. Cada vez que yo hablo con personas activistas, me toca un choque. Vivo ese choque. Y por eso les pregunto, ¿por qué lo hacen? Pero aquí estamos y los escuchamos y digo, ya vi por qué. Y por allá vamos y somos sensibles. ¿Tienes alguna imagen en tu cabeza que, que ahí esté siempre? Yo sé que has visto muchas cosas, pero como alguna postal o alguna fotografía que ahí esté y ahí esté. Uy, ¿Cuál sí, es? muchas, muchas. Creo algunas que atesoro muchísimo y tiene que ver con mi infancia. Ok. Mi abuela, yo me tocaba cuidar a mi abuela que había quedado ciega y tenía que darle la manito y sacarla a caminar. Entonces ella me contaba historias. Una y otra vez eran siempre las mismas historias. Y también me enseñó a cantar. Y todo eso cobró sentido cuando ella se volvió al campo y pude ir a visitarla. Y fui entendiendo más claramente esas historias, ese canto. Y siempre que me siento triste o a veces afiebrada porque uno se enferma también, vuelvo a esa abuela, a esas historias, a ese plato de sopa con cilantro. Para mí la sopa con cilantro es el cariño más grande, es como la expresión de amor más profunda. Y cuando estoy enferma o me siento triste, lo primero que hago es una sopa con cilantro. Y es como volver a sentar a mi abuela frente a mí. Wow. Y yo la amaba a mi abuela. Y creo que ese es el caminar de ella, de la manito de mi abuela y del aroma de la sopa con cilantro. Como es una costumbre en este espacio, a mis invitados, invitadas, les pido que se despidan con una frase, algún pensamiento, algún lema, algo que traigan muy presente, eh, que para ellos, para ellas, o que ejerzan, pero unas palabras. ¿Cuáles son y por qué? Guiñoy tualu kuifi mapumeu, kume trecalentuayin. Volveremos a nuestros territorios ancestrales, caminando unidos, juntos. Esa sería mi frase. ¿De dónde viene? Del mapudungún, del idioma de mi pueblo. Y a veces lo gritamos en las calles, Guiñoy tualu kuifi mapumeu. Yo creo que estamos volviendo. Somos pueblos que nunca nos fuimos, que estamos retornando. Estamos retornando a ocupar el lugar en el que siempre debimos estar y que por la historia de mezquindades y por el poder perverso fuimos corridos. Y ahora estamos volviendo para tejer en una urdimbre nueva con los pueblos criollos un mañana mejor, un mañana amoroso, un mañana telúrico, un mañana de respeto entre todos los seres y sobre todo de respeto a la vida. Así que creo que este encuentro tiene que ver con eso. Estoy seguro, y hay mucha gente que nos está viendo. ¿Qué, qué le dirías a todas esas personas que vienen de estas culturas como nosotros, pero de todo el continente y más allá? Hablabas de los palestinos, de la resistencia de los palestinos, los africanos, que ellos viven en una constante lucha también en contra de estos grandes proyectos extractivos, los del pueblo del Amazonas, ¿no? Todos estos que todos estamos conectados. Claro que sí. ¿Qué les dirías a todos ellos? Porque pareciera que estamos en guerra, en guerra. ¿Qué les dirías? Yo creo que en realidad no estamos en guerra, estamos sufriendo una arremetida genocida, impune, feroz, voraz.
pero que no estamos solos ni solas, que las raíces y las manos invisibles de los espíritus de la tierra nos están cuidando y que nos debemos cuidar entre sí y pedir en nuestras ceremonias por todos nuestros hermanos y hermanas de todos los pueblos, encontrarnos, generar acciones globales para emplazar nuestra propia agenda. Hay muchas propuestas, estaríamos horas hablando de la cantidad de ideas y propuestas que se nos ocurren para poder hacer de este un mejor lugar, como dice Leonel Yelaf, el poeta mapuche, hacer más respirable el aire de este mundo. Y nada va a ser posible si no parte desde el amor pleno y absoluto a la vida, a la tierra y entre humanos. Volvamos a ser terrícolas. Creo que nos hemos olvidado de eso. Te agradezco mucho, de verdad, A vos. haber aceptado estar aquí, tus palabras. Estoy muy, muy contento y muy honrado porque eres mi primera invitada internacional. Y además, con mucho valor. Te agradezco mucho. Perdón. Pero, bueno, de verdad es una inspiración y qué bueno que la gente que nos escucha y nos ve seguramente lo va a tomar. Gracias, te agradezco profundamente. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos dejado entrar a su vida. Recuerden, suscríbanse, compartan. Este espacio es de diálogo, de debate, porque nosotros, y aquí lo reafirmo, creemos fielmente en que los grandes cambios empiezan hablando. Así es. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Óscar Morales Podcast.